Hola, vamos a continuar con el tema de sistemas de orden superior a 2. En concreto, vamos a analizar el comportamiento de los sistemas que contienen lo que se conoce como un par polo cero. Bien, hasta ahora hemos analizado de forma aislada el comportamiento de un sistema cuando se le añade un polo o cuando se le añade un cero. Hemos podido ver que tienen un comportamiento dual y en general opuesto. En este apartado vamos a analizar el comportamiento de un sistema cuando se le añade un polo y un cero que cumplen que la distancia entre el polo y el cero es sensiblemente menor que la distancia entre el par y el resto de los polos del sistema. En los sistemas que tienen polos y ceros pero que no cumplen esta condición, se deberá realizar el análisis del polo y del cero de forma aislada, como se ha realizado en este mismo tema en los apartados de polos y ceros adicionales. Es importante destacar que siempre que nos refiramos a un par polo cero, lo haremos a pares polo cero cuyo polo tiene su parte real estrictamente negativa. En caso contrario, que fuese positiva y estuviese en el semiplano derecho, el sistema sería inestable y el análisis como tal ya no tendría mayor sentido. Ya hemos visto, en este mismo tema, el comportamiento opuesto que tienen los polos y los ceros. Por lo tanto, podemos intuir que, en general, el efecto de un par polo cero será pequeño en la respuesta de un sistema, ya que se cancelará en cierta medida sus efectos. Pero vamos a hacer un análisis más detallado. Lo primero que vamos a hacer es analizar los efectos sobre la respuesta al escalón de un par polo cero. Para ello, considerad una GDS que tendrá su ganancia estática y un numerador que será el producto de una serie de ceros, un denominador que será el producto de una serie de polos. Siempre que esta GDS contenga un par polo cero, podremos escribirlo separándolo en dos factores. El primer factor será el correspondiente al par polo cero y el segundo lo vamos a denominar G con gusanito. Vamos a analizar las principales características de la respuesta de ambos sistemas, G y G con gusanito. Se observan que tienen la misma ganancia estática, K sub E. Simplemente basta calcular G de 0 y G con gusanito 0. Vemos además que se conserva la diferencia de grados entre el numerador y el denominador. Esto, como recordamos, afecta a la pendiente y al valor en el origen de la respuesta al escalón. Así, si la diferencia de grado entre el numerador y el denominador es 1 o mayor que 1, tanto G de S como G con gusanito de S comenzarán en 0. Si además la diferencia de grado es igual o superior a 2, la pendiente en el origen de la respuesta al escalón de algunas funciones de transferencia será nula. Esta separación en dos factores nos va a permitir calcular la respuesta al escalón del factor determinado por el parapolo cero, que como se vio en el tema referido a sistemas de primer orden, depende de los valores de las constantes de tiempo t del numerador y del denominador. En primer lugar, vamos a analizar el caso en que la t del numerador sea mayor que la del denominador. Esto significa que el cero está más cercano al eje imaginario que el polo. Por lo tanto, su respuesta empezará en un valor siempre superior a la unidad, tendiendo en régimen permanente a 1. Por el contrario, si la constante de tiempo t del numerador es menor que la del denominador, lo que significa que el que es más cercano al eje imaginario ahora es el polo en relación al cero, su respuesta temporal empezará siempre por un valor entre 0 y 1, tendiendo a 1 en régimen permanente. Por lo tanto, de forma intuitiva, podemos ver que cuando G con gusanito es excitada por una señal que empieza por un valor mayor, caso en el que 0 está más cercano al eje imaginario que el polo, su respuesta será más rápida que en el caso contrario, cuando el polo estaba más cerca del eje imaginario que el 0. A continuación, vamos a analizar las diferentes casuísticas que se pueden dar en la situación del par polo cero en un sistema, así como la relevancia de la posición relativa del polo y del cero mediante simulaciones usando MATLAB. Bien, hemos desarrollado esta interfaz en MATLAB que nos permite ver la respuesta al escalón de un sistema. Hemos puesto un sistema al azar
vemos los polos del sistema y le podemos añadir un par polo cero, el cual podemos modificar su posición y su distancia entre el polo y el cero de forma dinámica, y arriba podemos ver su respuesta. Aquí podemos ver la relación entre el valor del polo y del cero. Bien, vamos a empezar analizando el caso en que el polo y el cero están muy alejados del eje imaginario. Ya sabemos, por lo tanto, que independientemente cada uno de ellos va a tener un comportamiento que va a ser muy poco influyente en la respuesta del sistema. De hecho, vemos que la gráfica que me dibuja la respuesta del sistema con y sin el par polo cero prácticamente es idéntica. Y eso va a pasar incluso aumentando la distancia entre el polo y el cero. Tendríamos que separar mucho el polo y el cero, incluso un poquito más, vamos a hacerlo, para empezar a ver pequeñísima diferencia de respuesta. En cualquier caso, en este caso vemos que el más cercano al eje imaginario es el polo, con lo cual el polo es más influyente y el sistema será un poquito más lento. El pico se producirá un poquito después y de menor cuantía, aunque es prácticamente inapreciable. Si por el contrario rotamos esto, cambiamos el orden, ahora el más influyente es el cero, vemos que la respuesta es un poquito más rápido cuando el sistema dispone del par polo cero. El pico prácticamente no se aprecia, es el mismo valor, pero sí se produce ligerísimamente antes. Bien, vamos a volver a poner una distancia pequeñita entre el par polo cero y lo vamos a ir acercando a los polos del sistema. Bien, vemos cuando están más cerca, aunque realmente están muy cerca, vemos que la relación entre el polo y el cero es 1,07, están en 3,8 y en 3,5, valores muy cercanos. Aquí sí se aprecia ligeramente la separación. Siempre el elemento más influyente, el más cercano, en este caso es el cero, hace que la respuesta del sistema con par polo cero suba antes y el pico sea ligeramente superior. Si aquí ampliamos la distancia entre el par, polo y cero, vemos que el efecto se hace más notorio. Aquí vemos que realmente el pico es ligeramente mayor y se produce un poquito antes. Al contrario pasaría si pusiésemos el cero como menos influyente y el polo como más influyente. El pico se produce más tarde en este caso y un poquito de menor cuantía. Podemos pasarlos más a la derecha y aquí vemos que en el par polo cero están situados a la derecha de los polos de este sistema, con lo cual su influencia va a ser mucho mayor. En cualquier caso va a ser dominante la influencia del polo porque está más cercano. Vemos que efectivamente el sistema es más lento, el pico se produce más tarde y de menor cuantía en comparación con el sistema sin el par polo cero. Siempre vemos el efecto dual que se produce cuando el que está más cercano ahora del eje imaginario es el cero. El pico se produce antes y de mayor cuantía. Vemos que si este valor lo mantenemos en valores muy pequeños, 1,05 por ejemplo, la influencia del par polo cero es prácticamente despreciable en comparación con la respuesta que teníamos con el sistema sin el polo cero, con independencia de donde se aleje. Evidentemente, cuanto más alejado por la izquierda, menos influencia tiene. Recordemos siempre que si pasamos el polo al semiplano derecho tendremos sistemas inestables y no tiene sentido hablar de par polo cero.
Para terminar, simplemente comentaros que la estructura de par polo cero aparece muchas veces, es muy frecuente, por ejemplo en el diseño de reguladores en el que se hace uso de las parejas pares polo cero para implementar acciones derivativas e integrales. Son conocidos como redes de adelanto y atraso de fase, aunque esto se utiliza en análisis frecuencial que está fuera del temario de esta asignatura. Y es muy habitual usarlos en electrónica para diseño de filtros. Con eso terminamos este apartado, espero que os sea de utilidad. Hasta luego.